antigua. eh, y aquí hacemos un pequeño paréntesis diciendo que estamos hablando de la astrología occidental, es decir, de lo que nosotros conocemos como la mitología griega que llega a nosotros. Esto tiene con una influencia occidental realmente, y así nosotros la llamamos, porque para nosotros fue conocida dada a conocer por los griegos y después por los romanos. Pero digamos que por esa influencia, y el paréntesis es porque en Egipto, en China, en los aztecas, los mayas, los incas, mejor dicho, todas las culturas tienen una astrología. Entonces nosotros vemos que, pues obviamente que vamos a hablar de lo que nosotros conocemos como los famosos signos del zodiaco, y sobre esa astrología es que vamos a hablar. Y sobre esa astrología es que tengo yo digamos que la fortuna de encontrarme grandes maestros, personas muy importantes, digamos que de mucho conocimiento, y que afortunadamente compartieron su conocimiento conmigo de una manera que es bastante curiosa, y que pues eso será tema de otra charla, del cómo llegó. Pero básicamente cuando tú tienes un despertar siempre hay algo, siempre hay algo ahí que te muestra un camino, y para mí fue la astrología. Bueno, entonces les decía que la astrología occidental que vamos a tratar, pues tiene una influencia digamos que muy fuerte por los griegos, pero para nosotros, pues realmente esa astrología, como la estamos viendo, evoluciona, crece. Y cuando hay astrólogos que se quedan en la astrología antigua, y es antigua porque son los planetas que se ven a simple vista, hasta Saturno, pero de ahí en adelante aparecen nuevos planetas que son descubiertos matemáticamente, o por contextos ya como por ejemplo aparatos como un telescopio. Aparecen otros planetas y se van midiendo las influencias físicas de fuerza, atracción, de gravedad entre esos planetas, y vamos encontrando ese posicionamiento, pero también nosotros vamos rescatando, o la astrología va rescatando esa influencia, y entonces se va distribuyendo los famosos 12 signos del zodiaco. Esa influencia siempre se ha visto, siempre ha existido. Lo que pasa es que en la antigüedad, eh, desafortunadamente para nosotros, en algún momento la astrología y la astronomía se separaron, y la astrología se volvió una mancia, y la astronomía una ciencia. Y digo desafortunadamente porque en la antigüedad, cuando, cuando tú querías ser médico o cualquier otra profesión, tenías que ser astrólogo. La astrología es la madre de las ciencias. De hecho, se dice que la psicología es como su hija menor. Entonces, esa influencia astrológica que viene apareciendo, que viene creciendo, que viene subiendo, inquietudes de obviamente grandes matemáticos y de grandes pensadores, empieza a variar, a buscar algo más allá, y encuentra la astrología. Y entonces, cuando el señor Carl Jung, el padre del psicoanálisis, hace estudios, o sus estudios o sus referencias tienen que ver con astrología, entonces la astrología vuelve a salir, porque obviamente, como todos sabemos, la astrología tuvo una época en que era un peligro ser astrólogo. Es decir, te podían quemar vivo por ser astrólogo. Entonces, pues se escondió definitivamente. Pero apareció nuevamente a través de los estudios, o de ese impulso que le dio el padre del psicoanálisis. Actualmente hay escuelas astrológicas que se dedican única y exclusivamente a la psicología y la astrología como influencia. Obviamente que hay diferentes visiones de la astrología. Pero entonces, en estas escuelas que tienen que ver con la psicología, aparece lo que nosotros llamamos los arquetipos. Pero esos arquetipos en realidad siempre han existido. Y por eso es que esta charla de hoy es muy curiosa, porque tiene que ver con la astrología, con la mitología y con el arquetipo. Tiene que ver con tres cosas que parecen ser diferentes, pero que en realidad son una. Y son una tanto como que el ser humano es un universo particular. De hecho, por ejemplo, lo que estoy compartiendo ahorita es la carta natal para una persona que naciese en este momento. Esa carta, para que se repita, tendrán que pasar 2500, 2700 años para que haya una carta natal igual a esa. Es decir, cada persona es un universo, es una huella digital, pero es un universo en sí totalmente diferente, con unas influencias totalmente diferentes, y entonces por eso se vuelve una herramienta de autoconocimiento. Pero volviéndonos al pasado, antiguamente, mm,
Pues antes de que existiera el monoteísmo, existía el famoso politeísmo. Y entonces había muchos dioses para cada cosa. Estaba el dios de los ladrones, estaba el mensajero de los dioses, estaba el dios del inframundo, estaba el padre de todos los dioses, estaba la madre tierra, estaba el cielo, estaba el sol, estaba la luna. Es decir, estaban deidades que tenían una implicación con una imagen, con una figura que en el cielo estaba representada por algo. Entonces la astrología en ese momento, ¿qué es lo que definitivamente no se ha entendido y por eso obviamente que pues, quien no lo sabe, pues la critica, y es que la astrología es simbólica, la astrología es un símbolo desde el punto de vista inicial de la astrología, porque la astrología es geocéntrica, la Tierra es el centro del universo. ¿Por qué? Porque quien es el dueño de su carta natal, pues vive en la Tierra y desde la Tierra observa todo lo que sucede a su alrededor y todo lo que está influenciando. Esto es como cuando tú vives en tu casa, tú estás en tu apartamento, en tu casa, y tú desde tu casa observas cómo es la seguridad del barrio, cómo es la limpieza del barrio, cómo es la calidad de los servicios del barrio, pero quien vive en otro barrio, en otro estrato, pues obviamente va a observar desde su casa los mismos aspectos, las mismas cosas, pero obviamente las va a ver diferente porque son diferentes. Entonces, eso es la astrología, es geocéntrica. El ser humano vive en la Tierra y desde la Tierra observa qué sucede en esa bóveda celeste. Y después de tiempo, yo imagino que desde el principio de la humanidad, el Sol y la Luna eran tal vez las cosas más importantes que habían, porque el Sol te daba calor y la luna te obligaba a esconderte. La luna era símbolo del miedo, era símbolo de la aparición de un depredador, era un símbolo de inseguridad. Entonces, esa luna también se vuelve un símbolo muy importante. Es decir, siempre ha existido ese arquetipo, el sol, el día, el fuego, el calor, la vitalidad, el impulso, y la luna, el frío, la noche, la constricción, la protección, tenemos que unirnos para asegurarnos, y de ahí nace ese modelo de una familia que curiosamente en la astrología, pues el signo que representa a la familia es regido por la luna. Entonces, estos modelos, estos arquetipos, están realmente siempre son así, siempre están ahí. Por eso, el arquetipo se conoce como un modelo. Es algo preexistente, es algo que ya existe, es un modelo que existe siempre, que siempre ha existido y que siempre va a estar ahí. Pero bueno, la astrología como una herramienta de autoconocimiento, imagínense que nos lleva a profundizar un poco más en este concepto que podríamos decir es muy básico. Porque los arquetipos o los modelos, en este caso coloqué el sol y la luna, pues existen de otras formas. Existe en el modelo, por ejemplo, de Venus, aquella mujer que es como ella se ve a sí misma, y en la carta de un hombre es como es la mujer que a él le gusta. También está la luna como un modelo de una madre, ¿vale? Y también para la carta del hombre, no solamente es la madre, sino es la mujer que va a escoger como esposa. Entonces hay unos modelos que ya existen, que son preexistentes. La persona lo único que hace es copiar, vivir o experimentar ese modelo. Y aquí hay una cosa muy curiosa que se los dejaré pues a cada uno de ustedes como reflexión, porque yo creo que eso también es muy personal. Y finalmente es muy personal, ¿por qué? Porque pues, todos somos diferentes. Entonces, las reflexiones nos van a traer cosas diferentes. Y es que nosotros lo que hacemos es experimentar el modelo, experimentar el arquetipo. Alguien dijo el arquetipo experimenta a la persona. El arquetipo se experimenta a través de la persona. Es decir, la persona es como el que está, es como el observador de cómo pasa una experiencia a través de él. Entonces, miren que hay ahí como una aparente diferencia, pero que es bien profunda, que es bien trascendental. Eso es la astrología. Entre otras cosas, la astrología como herramienta de autoconocimiento te lleva a hacerte preguntas realmente quién eres, a qué vienes, para dónde vas. Pero lo importante es conocerte. Cuando tú te conoces con una herramienta como la astrología, cuando tú conoces esos modelos, pues entonces vas, digamos que
o van sucediendo en tu vida esas experiencias acorde con, eh, con mi referencia, porque entonces tenemos un entorno, tenemos una cantidad de cosas y ese modelo, como lo voy a experimentar, tiene unas variaciones acorde con las experiencias personales, acorde con las experiencias de cada uno. Sin embargo, entonces Carl Jung dijo, los arquetipos son los modelos preexistentes, no los creas, tú no haces un modelo, el modelo ya está ahí, lo que tú haces es que lo experimentas y que hay unos experimentos a niveles, llamémoslo, sociales y hay unos experimentos a niveles personales. Entonces, esas experiencias que nosotros podemos marcar como el arquetipo general es uno, pero el arquetipo personal o cómo lo experimento o cómo es mi experiencia personal de ese arquetipo es otra. Entonces miren que el ser humano pues realmente tampoco es tan simple o tampoco es tan sencillo o tampoco es como tan, bueno, sencillamente experimento esto, lo observo como lo experimento, lo vivo y ya. Pues realmente no, porque ese modelo tiene una base, tiene una lógica, tiene un de dónde proviene. Es decir, esa personita lo va a experimentar acorde con una experiencia muy particular en su mundo pequeño. Cuando la persona empieza o nace y empieza a andar en el mundo, empieza a experimentar los arquetipos. Pero entonces pasa algo muy curioso. La mitología dice que Marte es el dios de la guerra. Dice que Marte es el símbolo masculino, es la virilidad, es lo masculino por excelencia en la carta de un hombre. En la carta de una mujer es cómo le gusta el hombre o qué tipo de hombre le gusta. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que yo, José Antonio, hace 100 años hice la carta de Alejandro. Hace 100 años ya sabíamos que iba a nacer una persona que iba a ver el mundo de esa forma particular o que iba a copiar unos arquetipos particulares. Es decir, ya sabíamos, ese modelo existe, ese modelo es preexistente, ese modelo ya está ahí. Solamente que la persona lo va a experimentar, lo va a vivir, lo va a vivenciar. Es decir, que nosotros estamos vivenciando nuestro día a día, estamos prácticamente diríamos, estamos creando todos los días nuestro mundo, nuestro universo. Eso es la astrología, esos son los modelos, esos son los arquetipos y a mí me parece súper interesante. Yo quiero compartirles aquí dos cosas teniendo en cuenta pues no vamos a poder hablar de todos los modelos de arquetipos, pero sí voy a compartir aquí en esta, en esta ocasión, voy a compartir aquí cuatro planetas que en astrología les llamamos planetas a todo. La luna pues no es un planeta, pero le llamamos planeta para evitarnos la explicación. Y el sol pues es una estrella, pero le decimos planeta, en la astrología por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que el sol es el modelo del padre y la luna es el modelo de la madre. La madre tierra, la madre naturaleza, la madre protectora, la madre que alimenta, la madre que nutre, la madre de cual nos alimentamos, la madre que nos protege. Y el sol es aquel que nos calienta, que nos da vitalidad, que nos da impulso, que nos da fuerza, que nos da calor. Y entonces, imagínense esto tan curioso que pasa en la astrología. Esto Venus es la mujer misma. Venus en Cáncer es una mujer sensible, es una mujer maternal, es una mujer hogareña, es una mujer nutricia, es una mujer que crea cordones umbilicales muy fuertes en cualquier nivel. Entonces, aquí tenemos esa mujer. Venus, la madre, la mujer madre. Pero entonces, miren lo que pasa. Esta es la carta de una mujer. Vamos a colocar que esta es la carta de una mujer. Y en la astrología pasa una cosa curiosa. La mujer es ella misma aquí, esa mujer como ella se considera. Pero si esta ya fuera la carta de un hombre, no de una mujer, esta sería la mujer que al hombre le gustaría. Entonces estaríamos buscando una mujer tipo cáncer, hogareña, maternal, protectora. Y esto lo haría de manera consciente. Esta mujer la buscaría de manera consciente. Es decir, el hombre busca a esa novia, esa mujer o esa mujer que le gusta, lo hace de manera consciente.
y curiosamente en la carta natal de un hombre, la esposa la escoge de manera inconsciente. Entonces, miren cómo nosotros experimentamos unas variaciones tan fuertes en cómo el solo hecho de copiar ese modelo, cómo lo experimentamos de unas maneras tan diferentes. El hombre escoge de manera inconsciente la mujer que lo va a acompañar toda la vida o la mujer con que él quiere compartir toda la vida. Y ojo con esto, cuando digo la esposa me refiero a aquella mujer con la que se forma un hogar y algo así. Es muy difícil en el contexto nuestro, me refiero eh, a Colombia. Estamos, recuerde que estamos emitiendo, o yo por lo menos estoy en Armenia, en Colombia. Y entonces en la sociedad de Colombia es muy difícil cuando hablamos de matrimonio decir como que, bueno, van a ir a vivir juntos y van a mirar qué pasa. No, eso se da como una institución. En otras culturas posiblemente eso no sea tan institución, pero de cualquier manera va a escoger de manera consciente la persona con la que va a convivir y de manera, perdóname, de manera inconsciente la mujer con que va a vivir y de manera inconsciente y manera consciente va a escoger la novia, la amiga, la amante, la mujer que le gusta. Esto es algo muy curioso, pero para que no quede esto pues mal, las mujeres, Marte, escogen de manera consciente al hombre que les gusta. Marte está en Aries, es un tipo atlético, es un tipo deportista, es un tipo de impulso, con liderazgo, que toma decisiones rápidas, que va jalando a la gente, que va diciendo qué hacer, que va haciendo las cosas. Ese es el hombre que a esa mujer le gustaría y lo escoge de manera consciente. Es decir, una mujer ve a un hombre con esas cualidades y dice, este es el hombre que me gusta, este es el hombre que me gusta, pero escoge de manera inconsciente el esposo. Entonces, es curioso también saber que el sol, que es un signo masculino, en una mujer se desarrolla de manera inconsciente. Y la luna, que es un símbolo femenino, ese arquetipo en el hombre se desarrolla de manera inconsciente. Estamos como cruzados, podríamos decirlo. Pero eso tiene obviamente que ver con esos modelos arquetípicos y que tiene que ver muchísimo con si es hombre o si es mujer, eso tiene muchísimo que ver. Es decir, ese modelo está cambiado, está combinado. Y quiero hablar de esos dos modelos, especialmente en el tema de la mujer, porque estamos en etapas a portas de la entrada de la entrada del sol en Virgo y, y bueno, Virgo es un símbolo femenino, entonces esto fue literalmente por eso. Y digo porque, pues, si hay gente de signo Virgo, pues qué bueno poder hablar de la feminidad como tal. Y aquí en el símbolo de la feminidad como tal, pues vamos a tratar de establecer un par de arquetipos muy interesantes o un par de modelos muy interesantes que nos va a dar como un vistazo, un pantallazo de lo que realmente va a pasar o de lo que realmente queremos a decir en esta charla sobre la mitología, la astrología, los arquetipos, como explicarlo, como decir, bueno, esto nos tiene que llevar a algún lado, esto va a ser como para algo, esto nos tiene que mostrar algún camino. Pues bueno, vuelvo y lo digo, como el sol va a entrar en Virgo, estamos en los últimos grados. De hecho, si hoy miramos, vistos desde Colombia, desde Armenia particularmente, el sol está a 29 grados, 23 minutos de Leo. Puede hacer que desde otra latitud, longitud, el sol ya esté aquí a 0 grados de Virgo. Es decir, el punto de referencia es muy importante. Pero bueno, sigamos en lo nuestro y sigamos hablando de la mujer. Sigamos hablando de esta mujer tan particular. Y vamos a hablar entonces de las diosas. Y hablamos de las diosas porque es un símbolo femenino, el sol está por entrar en un signo femenino. eh, y bueno, les aclaro algo como para que tengamos en cuenta un poco este tema, y es que cuando hablamos de signos masculinos y signos femeninos, no es que no estamos hablando de la energía sexual ni de la expresión sexual, estamos hablando de cómo se utiliza esa energía. Un signo masculino es una persona que realmente un signo masculino, digamos que es una persona que hace todo solo, y un signo femenino es un signo de personas que necesitan que los empujemos, sencillamente. Para aclararles y para de pronto sanar un poco esta sensación
de personas que hay que empujar y no, todos tenemos los 12 signos en nuestra carta, es decir, que todos tenemos 6 áreas masculinas y 6 áreas femeninas. La cosa es que la astrología nos va a explicar cuáles son esas áreas y en cuáles áreas nosotros necesitamos que nos empujen un poquito y en otras en las que andamos solos. Entonces es muy importante. Pero bueno, en ese contexto de las diosas como un símbolo femenino muy importante, la madre tierra, estamos hablando de todo tipo de mujer y de toda forma de expresión de la feminidad, la vamos a encontrar en una carta natal. Aquí estoy hablando literalmente, ya me estoy dirigiendo y voy a hacer énfasis en que voy a colocar ejemplos como si fuesen cartas de una mujer. Digamos que otro día podremos hablar de cartas de hombres y de sus expresiones y sus modelos y sus arquetipos, pero en este caso me pareció muy interesante poder hablar del tema de la imagen arquetípica femenina que está representada por la luna por excelencia. Y cuando nosotros hablamos de la luna, entonces imagínense, volvamos a los albores de la humanidad, imaginen la luna y imaginen la noche, imaginen el resguardo, imagínense que nos tendríamos que reunir alrededor de una hoguera que trae una raíz muy curiosa que se llama lar, y de ahí viene la palabra hoguera, de esa raíz. Y entonces nos reuníamos para protegernos alrededor de una hoguera, para alimentarnos, que de hecho, si nosotros vemos, cuando nosotros nos reunimos, yo creo que esto es una costumbre que de repente en nuestros mundos modernos se ha ido perdiendo, pero que yo sé que muchos de los que estamos viendo y los que no, pues tendremos padres cercanos que nos van a explicar que sí, que eso era así, es que había una costumbre, sobre todo en las personas que vivimos fuera de digamos que fuera de las grandes ciudades o de las ciudades, que tuvimos la oportunidad de repente de vivir en una finca o de compartir en temas como fincas, y era que siempre se hacía una reunión de familia para cenar, para comer, para alimentarse. Ese es un símbolo de la luna, el símbolo de la reunión, del hogar, del alimento. Ese es un arquetipo lunar. Después, ese arquetipo, digamos que, o por lo menos ese arquetipo como de sensación de unión sensación de unión para alimentarnos o para protegernos, pues se ha ido perdiendo un poco hoy en día. Es decir, el tema de la unión familiar como que se ha perdido, pero el arquetipo de la mujer, el arquetipo de la diosa no se ha perdido, ese se sigue cumpliendo. Solamente que como estamos viviendo en temporadas más modernas, llamémoslo de alguna manera, en generaciones que piensan de otra forma, en formas de educar de otra forma, pues entonces esos modelos han ido cambiando, pero se sigue cumpliendo el modelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros encontramos que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el tema de las diosas, hay diosas vírgenes, Artemisa, Atenea, Hestia, Diana, Minerva, Vesta. De hecho, en astrología, nosotros o algunos astrólogos utilizan algunos de estos asteroides que tienen nombres de diosas y que representan ese modelo arquetípico de una diosa. También hay diosas volubles, Hera, Demeter, Perséfone, Juno, Ceres, Core, y diosas alquímicas, Afrodita, Venus. Entonces aquí nosotros encontramos para hablar solamente de 3 arquetipos de mujer. Entonces miren cómo esto se vuelve un poco más profundo. Podríamos llegar a decir que una carta natal no es tan sencillo como decir, ah, mira, tienes la luna en Aries, entonces eres una mujer de carácter y de fuerza y de impulso y eres de muy mal genio. O pilas que puedes llegar a sufrir de acideces estomacales. No, no es necesariamente, no es tan simple como eso. Ese modelo se cumple, y cuando digo que el modelo se cumple, me refiero a que voy a colocar un ejemplo. Una persona que nace con la luna en Tauro, donde se encuentra muy bien expresada, ese modelo se cumple, se encuentra la forma de hacerlo cumplir. Puede ser una persona que no sea de familias con dinero, adineradas, pues, puede ser de una familia de pocos ingresos, pero el modelo se cumple. La vida, el entorno, la experiencia de ese arquetipo se cumple independiente de donde esté. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre va a encontrar una mujer que la cuide, siempre va a encontrar la luna, símbolo de la madre, que la cuide, que la proteja. Y si es un hombre, va a encontrar un hombre o una mujer que lo cuide y lo proteja. Entonces, miren cómo siempre vamos a cumplir el modelo, independiente del entorno, solamente que obviamente si, por ejemplo, estamos hablando, eh, siempre coloco este ejemplo porque lo leí en un libro y me parece muy interesante, y es que si estamos mirando la carta de el hijo de un panadero que tiene la luna en Tauro, pues él va a comer muy bien, como un panadero, pero va a comer muy bien. Pero si es el hijo de la reina Isabel, pues ese va a comer muy bien, pero como come la reina Isabel, es decir, se va a cumplir en su forma, pero se va a cumplir en su máxima expresión. Entonces, esto de los modelos arquetípicos es muy interesante que lo observemos. Esto de los modelos en el arquetipo están escritos, aquí es donde se une la astrología, la mitología y el cielo. La astrología, observar el cielo y la influencia en las personas. La mitología, la representación o los representantes de ese modelo en el cielo. Y el arquetipo es cómo se manifiesta para mí ese modelo. Entonces, miren cómo es de interesante. Voy a colocar un modelo que se me viene a la memoria. Y es que, por ejemplo, la luna en Virgo. Virgo es un signo de productividad, es un signo donde hay alimento, pero Virgo es un símbolo del ahorro. Entonces, si una persona nace con la luna en Virgo, la luna es símbolo de la mamá, va a tener una madre productiva y trabajadora, pero que siempre lo va a alimentar como gota por gota. Siempre le va a dar de a poquitos, pero siempre lo va a alimentar y siempre lo va a proteger y siempre lo va a cubrir, pero en el modelo que para esa persona representa. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque alguien de pronto o de repente va a decir, no, pero mira, aquella familia es muy adinerada, perdón, y y a esta personita pues tampoco es que le sobren ni le den demasiado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se va a cumplir acorde con su entorno, pero acorde con el modelo arquetípico que la persona traiga. Entonces la astrología se vuelve, si ustedes se dan cuenta acá, como que aquí uno llega a percibir que realmente esto es una herramienta de autoconocimiento trascendental, porque entonces no solamente voy a conocer cómo va a estar mi mundo, cómo voy a percibir yo ese mundo, sino también cómo me va a proteger el mundo, cómo me va a alimentar el mundo, cómo me voy a defender en ese mundo diseñado por unos modelos arquetípicos que ya existen, que ya estaban. Por eso les coloqué cuando yo decía, bueno, voy a hacer la carta de Alejandro que van a hacer dentro de 90 años, dentro de 80 años. Yo ya sé qué modelo va a tener él. Yo ya sé qué modelo va a vivir. Yo ya sé cómo va a ser esto. Imagínense ahora ustedes lo siguiente. Imagínense que ustedes dicen, bueno, queremos tener un hijo. Vamos a poder establecer unas fechas para procrear el hijo. Podemos tratar de que el hijo nazca en tales fechas porque son mejores fechas, a tales horas porque son mejores horas que otras. Imagínense que ese modelo ya está. Yo necesito que, mejor dicho, te lo voy a colocar en otro ejemplo. Eso es como si el modelo ese arquetípico que yo digo, la distribución de los planetas en el cielo, fuera como un canal de televisión. Y yo dijera, mira, si prendes el televisor a tal hora, vas a ver esta novela. Eso es astrología. Imagínense entonces que la astrología, desafortunadamente, a través del tiempo, digamos que de repente de cómo se aprende o de quién lo enseña. Yo tuve la fortuna realmente de tener dos profesores magníficos que yo creo que según mi forma de ver el mundo y según observar y compartir y de repente haber interactuado con otros grandes astrólogos, eh, esos dos que me enseñaron a mí son los mejores. Y lo digo por la forma en profunda. Esto, como yo les decía, desafortunadamente hay mucha información y entonces esa información a veces es o se transforma en lo que yo le llamo la astrología de esquina. Y si ustedes ven este pequeño informe, esta pequeña presentación,
pues realmente no tiene nada que ver con lo que estamos siendo bombardeados en los medios de comunicación. Entonces la astrología, y aquí les cuento y les digo, eh, el 13 de septiembre vamos a hacer una charla, mm, ya como de introductoria en la astrología. Esta charla va a estar dirigida, o la dinámica de esta charla va a estar orientada a presentar la astrología para las personas que quieran estudiar astrología, para que sepan en qué se están metiendo, para que sepan qué pueden lograr, digamos que como para que conozcan la astrología como tal y después decidan si quieren estudiarla o no. De cualquier manera, yo les digo que eso es amor a primera vista, o sea, eso es como que tú encuentras algo y eso es lo tuyo. Entonces, eso les va a pasar con la astrología. Y volviendo al tema, estas diosas, estos arquetipos, estos modelos, pueden estar representados de diferentes modelos. Cuando nosotros hablamos acá de las diosas vírgenes, es decir, que una mujer que experimenta o un hombre que experimenta esa diosa virgen, yo quise orientarlo hacia la mujer, pero bueno, pues no, ya que estamos acá, ampliemos un poquito o compartamos un poquito los dos puntos de vista, que tampoco es nada del otro mundo. La diosa virgen, esa mujer que va de cacería, que es independiente, que es inmune al amor. Y aquí dirá, bueno, pues entonces, pues, eh, ¿qué mujer va a ser, pues? O cómo vamos a ver a esa mujer si es inmune al amor. Es esa mujer que cuida de sí misma, es esa mujer que no necesita un hombre. Esa es una mujer que se defiende por sí misma, que no está domesticada, que renuncia, se divorcia y se mantiene sola. Ya vamos a encontrar los otros arquetipos de mujeres que no. Estas diosas vírgenes están representadas por Artemisa. Ojo con esto. Esta mujer no es que no quiera una pareja. Esta mujer no es que no desee compartir con alguien su vida. No es que esta mujer no quiera tener hijos. No, jamás dijimos eso. Esta mujer es la que necesita tener un proyecto, necesita tener un plan, necesita ser igual al hombre en los mismos valores, en el mismo respeto, ¿vale? Esta mujer no agacha la cabeza, pero no es porque, pero entonces, ojo, lo que pasa con el idioma es que es una cosa muy curiosa. Cuando yo digo que una mujer no agacha la cabeza, no quiere decir que no sea una mujer que pueda entrar en razón. Quiere decir es una mujer que no se somete a la fuerza. Eh, Esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros tenemos en una carta natal 12 sectores diferentes y le voy a colocar un ejemplo. En la casa del noviazgo está un signo y la persona se porta como ese modelo siendo novio o novia. Y en la casa del matrimonio está otro modelo diferente y así se porta el hombre o la mujer en esa casa. Es decir, que nosotros tenemos diferentes sectores para portarnos de diferentes maneras. Cuando hablamos de una diosa virgen, es que ella ya sabe que en el noviazgo va a tener, a querer equidad, que en el noviazgo ella va a establecer unos lazos fuertes, que en el noviazgo ella va a crear o a hacer un proyecto y que en la vida de marital o de convivencia espera lo mismo. Sin embargo, pues allá se le van a juntar otras cositas que digan esa casa del matrimonio, esa convivencia. Pero entonces aquí tenemos un modelo de una mujer que no necesita un hombre. Y cuando decimos que no necesita un hombre, es una mujer que se mantiene por sí misma, que no tiene que estar pidiendo para el mercado, que si hay una separación, porque ella lo asume y dice, listo, separémonos, no va a esperar que su pareja le tenga que dar para el estudio de sus hijos o para el alimento de sus hijos, ella sola se va a defender. Este es un modelo de una mujer muy independiente, muy fuerte, y es la mujer. Esto en el libro hebreo, cuando hablan de Lilith, la llaman la mujer insumisa.
Ese es el tipo de mujer, esa diosa fuerte y de carácter. Aquí tendremos que hacer un paréntesis. Y es, bueno, el hombre resulta que tiene ese prototipo en su carta de mujer virgen, de mujer insumisa. Él va a encontrar, ¿no? O va a buscar una mujer que sea líder, va a buscar una mujer que lo organice, va a buscar una mujer que lo dirija, va a buscar una mujer que haga sentir su presencia y que cuando ella se esté alejando, él sienta esa ausencia. Es decir, va a buscar esa mujer que sea cazadora, que luche por una meta, por su hogar, que luche por la pareja. Va a buscarse una mujer líder. En algunas ocasiones puede ser que lo mande a uno. Bueno, pues cada loco con su tema, digo yo. Mentiras, cada modelo tiene su cuento. Bueno, pero hay unas diosas que se llaman la diosa vulnerable. Esas diosas vulnerables son otro tipo de modelo, tanto para la mujer como para el hombre. En la mujer son personas que están orientadas a las relaciones, ¿vale? Dependen de las relaciones, expresan necesidad de pertenecer, de vincularse. Y aquí está un tema muy curioso. Se llaman diosas vulnerables por haber sido raptadas, dominadas o violentadas por los dioses masculinos en la mitología. O sea, ese modelo de diosa vulnerable, ese arquetipo de diosa vulnerable, en las mitologías eran diosas que habían sido violentadas, dominadas, agredidas por dioses masculinos. Esto en el mundo real serán mujeres sufriendo por los conflictos con las relaciones, desde las relaciones buenas hasta las muy negativas, ¿vale? Y traen traumas psicológicos. En astrología yo les voy a contar algo más y es que esa luna de la que estamos hablando en este caso, en este espacio, esa luna es una luna que también narra, curiosamente, los primeros años de vida. Esa mujer que copia ese modelo, sus primeros años de vida, posiblemente hayan sido padres violentos, hogares muy agresivos, agresión de hermanos, agresión dependiendo del símbolo de su carta, eh, por personas cercanas. Y entonces esa mujer, para colocar solamente el caso de la mujer, entrará en temas de conflictos afectivos. Pero vamos a decir que no, que esa es la carta de un hombre, porque vamos a molestar a las mujeres nomás. Tendrá una relación de una madre, una relación con una madre traumática, eh, fuerte, de muchas crisis, de muchos problemas, posiblemente de ausencias o de falencias emocionales o de falencias afectivas, y esta persona, este hombre, educándose como la mujer. Acuérdense que la luna es la esposa con la que él va a vivir. Entonces él escoge de manera inconsciente un modelo muy parecido al de su mamá. Y entonces va a depender y va a buscar mujeres con crisis, va a buscar mujeres con muchos problemas, va a depender de esas relaciones afectivas, sean de conflicto o no, lo que hoy llaman tóxicas, relaciones conflictivas tóxicas, va a depender de eso. Entonces ustedes podrán encontrar casos de personas que tienen unos líos con una persona, una mujer, vamos a defender a los hombres del día de hoy en este momento, y es que hay hombres que se vinculan a mujeres tóxicas y no las quieren soltar. Mejor dicho, eso es como que quiero envenenarme contigo. Eso en la astrología dice, ese modelo arquetípico que está allá, esa mitología que está allá, la vamos a representar en la carta natural, en la carta natal del hombre, y vamos a ver de dónde viene el problema y qué escenarios de su vida va a afectar. Entonces miren cómo la mitología, la astrología y los arquetipos se me van uniendo, se me van comprimiendo y resulta que podría ser una palabra sencilla o unas palabras muy simples como forma de ver el mundo, como, como predisposición para, como vivencias a. Hay una pequeña diferencia entre la carta de un hombre y de una mujer. Las diosas, en este caso la luna de la que estamos hablando, esas diosas, la mujer las experimenta de manera consciente.
El hombre no, el hombre la experimenta de manera inconsciente. Entonces es muy interesante ver eso y poder sacar a través de una carta natal o de un estudio de dónde vienen y por qué. De hecho, yo les cuento una cosa. A mí me encanta el tema de la astrología, pero hace unos años tuve un tema médico un poco fuerte aquí en Armenia. Hubo un médico que me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo. Él me dijo, bueno, José Antonio, ¿cómo así que usted una vez hicimos consulta? Me dijo, ¿cómo así que usted es astrólogo? Y le dije, sí. Dijo, bueno, mire mi carta. Le miré la carta de él y resulta que él había estudiado con Mauricio Puerta, digamos que el astrólogo conocido en Colombia, o el más conocido por lo menos, o el que más sale en pantallas, yo no sé cómo decirlo. Y entonces él me dijo el médico, él es un médico alópata y se fue a Europa a estudiar la medicina alternativa. Y entonces él trabaja como la conjunción de esas dos medicinas. Y a partir de que mire su carta, él me envía sus pacientes. Entonces yo le digo en la carta natal, ¿qué tiene, qué cosas veo yo en su carta que le puede detonar eso que esa personita dice que tiene? Y entonces se ha vuelto, imagínense que lo que se hacía en la antigüedad no era ninguna cosa loca. En la antigüedad el médico tenía que ser astrólogo. En algún momento se volvió astrología de esquina, en algún momento, tal vez por influencias externas. Pero miren cómo es de profunda la astrología. Pero bueno, vamos a mirar el otro tipo de diosas para no quedarnos con las vulnerables porque pues es un poco fuerte. Pero están las diosas alquímicas. Aquí son mujeres o es un modelo arquetípico, el arquetipo de Afrodita, que motiva a las mujeres a perseguir intensamente las relaciones. Ojo, las relaciones, no la permanencia de la relación, sino a valorar el proceso creativo, dice, y a estar abiertas a cambiar. Aquí la persona necesita una relación, pero quiere cambiar, nunca se victimiza, ¿vale? Es una mujer atractiva, es sexual, ¿vale? Esta es una expresión de lo que podríamos hablar de la feminidad como tal, sexualidad, sensualidad, romance, y son esas mujeres que atraen ese tema. Lo difícil es mantenerse en una relación. No porque la relación sea mala, ni porque la relación sea buena, sino porque sencillamente quieren estar cambiando. Posiblemente en la carta de un hombre, ese hombre busque ese tipo de mujeres de diosas alquímicas. Y entonces se encuentra, imaginémonos que se va a vivir con una diosa alquímica que necesita experimentarse, reinventarse, cambiar. Entonces, si el hombre no es consciente de eso, pues va a tener literalmente algunos problemitas. Llamémoslo así, dejémoslo en algunos inconvenientes. Pero ese tipo de mujer es una mujer que no se victimiza, que no se siente menos, que podríamos decirlo de alguna manera, es una mujer que expresa ese modelo arquetípico de feminidad perfectamente. Esto de expresarlo perfectamente dependiendo de quién lo vea, ¿no? Porque si nosotros vemos externamente, coloquémoslo, no quiero pisar callos, pero es un ejemplo claro. Mm, Si nosotros vemos en la religión católica, María, la Virgen, la Madre de Jesús, pero existía otra mujer, María Magdalena, que era como satanizada, que era como la prostituta. Entonces, hay dos mujeres totalmente opuestas. Entonces, por eso digo que eso depende de quién lo esté viendo, pero ojo con la influencia social. La influencia social es muy importante en la forma de ver el mundo. Por eso es que en astrología siempre se hace o siempre se pregunta de dónde viene, quién es su familia, siempre está uno tratando de analizar de dónde pueden venir esas cosas, porque pueden venir de una influencia externa, ¿vale? Pero entonces es muy importante porque eso va a tener un impacto literal en la carta de una persona. Entonces aquí encontramos una cantidad de modelos y estamos hablando de un arquetipo que es un modelo preexistente que la mitología lo proyectó en la bóveda celeste, en los planetas o en las constelaciones o en las estrellas. Allá lo proyectó y que
la astrología lo pasa, lo adquiere, lo pone en uno de los sectores, o en dos, o en tres, dependiendo de la carta de la persona. Entonces, astrología, mitología se van uniendo. Y el arquetipo finalmente los va a fusionar perfectamente. Entonces, la astrología, la mitología, los arquetipos, podríamos decir que son una misma cosa. Y bueno, yo creo que para cerrar y de repente estar abierto a preguntas, tengo que decirles que mm, si bien es cierto que la mitología, el, la astrología como tal, los arquetipos, hablando ya un poco de psicoanálisis, son lo mismo, y que hay escuelas que se dedican única y exclusivamente a trabajar esta parte, tengo que decirles que de repente la astrología no para ahí. La astrología tiene un cómo la persona va a ver, cuál es el modelo primordial que tiene, cómo lo va a ver, pero también le va a decir cuándo lo va a repetir. Eso es lo que nosotros en astrología llamamos predicción. Y ahí yo creo que es el punto más, digamos que más eh, satanizado de la astrología. Y es que cuando uno dice, Carlitos, pilas que en un año le va a pasar tal cosa. Entonces, la gente piensa que es decir, se orienta hacia otra forma de ver la astrología. En realidad no. En realidad lo que está diciendo es, mira, tú tienes esta forma de ver el mundo, ¿cierto? Si no entras en conciencia, en un año o en la época que se diga, pues vamos a tener un conflicto. Todo, absolutamente todo. Y esto lo aclaro porque las escuelas que centran su atención en los modelos arquetípicos, en la psicología, astrología psicológica, no hacen predicción, pero la predicción es una necesidad del cerebro. Desde niveles celulares existe la necesidad de la predicción. Yo estuve en una charla con el doctor Rodolfo Ginasa en la Universidad Católica y decía, la universidad, la predicción, una necesidad del cerebro. Esa era la charla y fue totalmente iluminadora porque de ahí entiendo que el médico hace predicción, que el arquitecto hace predicción, que el diseñador hace predicción, que el pintor hace predicción, que el cerebro tiene la necesidad de predecir, tiene la necesidad de ver el mundo mañana, pero eso lo hace porque no vive hoy perfectamente. Pero existe esa necesidad en el cerebro de predicción. La astrología nos va a cubrir esa parte. Pero es muy importante que una vez nosotros entendamos como herramienta de autoconocimiento cuáles modelos persigo o cuáles modelos quisiera ver o veo de manera consciente o de manera inconsciente, los voy a traer a mi realidad. Es decir, que la astrología sucede. Lo que pasa es que lo que sucede no es la astrología en realidad, lo que sucede es la persona. Siempre sucede con ese modelo. Siempre sucede. Entonces miren cómo la astrología se vuelve de profunda, cómo se vuelve de interesante y cómo, pues ahora rato estaba hablando con Eliana y hablábamos de pronto compartir con ustedes la información que les dije, septiembre 13, mirar a ver, vamos a hacer una charla para las personas que quieran estudiar astrología. Y vamos a hacer una charla orientada a una parte básica y es a decirles, hay cuatro cosas indispensables en la astrología. Si usted maneja esas cuatro cosas en la astrología, va a aprender a manejar correctamente una carta natal. Pero lo que sí les digo es que llevo 17 años haciendo esto y me encanta y leo y leo y leo, em, porque es como cada vez me conozco más. Los va a llevar la astrología los va a llevar a un nivel un poquito más profundo de lo que estoy hablando acá y como herramienta de autoconocimiento es lo máximo. Estos modelos arquetípicos son modelos que existen, que están ahí y que yo de manera consciente o de manera inconsciente los sigo usando. Los empecé a ver, los empecé a copiar y los empecé a ver es como que ya existían cuando yo nací. Entonces ya estaba ese modelo era el que yo iba a usar. Es como cuando tú llegas
a tu casa y tienes esa ropa es la que te vas a usar, no hay otra ropa, es esa. Entonces, así mismo sucede con la astrología, así mismo sucede cuando nosotros identificamos estos modelos y los entendemos, empezamos a administrarlos. Ya después, cuando veamos cómo un modelo se mezcla con otro, por ejemplo, yo les decía a ustedes que la luna en la carta de un hombre es el símbolo de la mujer que voy a escoger de manera inconsciente para esposa. Y vamos a decir que ese símbolo en mi carta natal tiene unos conflictos energéticos de comunicación con otro símbolo, con otro arquetipo. ¿Cómo me va a afectar en la vida? Entonces miren que no es tan simple, pero que es tan maravilloso que nos permite saber qué es lo que pasa, cómo digamos que tengo la predisposición para ver, pero que una vez que conozco eso, tengo las herramientas para administrarlas. Eso es lo interesante de la astrología. Eso es lo interesante, perdón, de ver astrología, mitología, arquetipos como un todo, como una sola cosa, no de cosas diferentes, sino que si nosotros vemos esto realmente tiene mucho más, mucho más profundo. Y en este caso estamos hablando únicamente de una imagen femenina, de un arquetipo femenino. Imagínense lo profundo que es una carta natal. Pero bueno, pues estamos abiertos a preguntas. Yo creo que este tema perfectamente podríamos hablarlo, no sé, días y días y tal vez no acabaríamos, pero que es un tema muy interesante, que sí es un tema que podríamos en algún momento y de repente, digamos que mm, compartirlo o hacerlo, o mirar, por ejemplo, en la carta de personas, esos modelos, cómo se cumplen, qué quieren decir, cuándo son, pero lo interesante de esto es cuando yo, me refiero a ese yo dueño de esa carta, lo va a observar, cómo lo observa y mirar cómo interactúan esos conceptos, cómo interactúan esos modelos arquetípicos y cómo los puedo administrar. Eso es lo que nos invita la astrología, la mitología, el arquetipo en esta simbiosis tan interesante, en esa unión tan bonita y de ahí construir puntos de referencia para andar en este plano. Bueno, no sé, cuéntenme si hay por ahí personitas que estén interesadas, que tengan preguntas y con mucho gusto las vamos respondiendo. Muchas gracias, José Antonio. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto, te escucho perfecto. Gracias. José Antonio, según la astrología, ¿cómo se percibe esta época que estamos viviendo ahora? ¿Cómo se Vale, percibe en este momento presente y hacia el futuro? ¿Qué, hecho, ¿Qué nos dice la perfecto. astrología? Listo, vamos a verlo. Bueno, esto de cómo se está viendo o cómo lo ve la astrología o cómo se ve a través de la astrología, pues acá hay una cosa muy curiosa y es que mm, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Eh, los modelos o los tipos de cartas natales, llamémoslo así, o los tipos de visión de la astrología, hacen que exista una astrología que se llama mundial. Esa astrología es la que se utiliza para, digamos que para predecir qué va a pasar en el mundo. Esa astrología muchos astrólogos la utilizan, por ejemplo, para cuándo va a haber un terremoto, un cataclismo, alguna vaina durísima. Esto pasa y sucede porque realmente, como esto es un ciclo, existen secuencias a través de las cuales nosotros digamos que vamos a poder observar que se cumplen unos ciclos y esos ciclos que se cumplen, esos ciclos nos van digamos que nos van a mostrar cuando de repente se van a cumplir algunas condiciones, algunos aspectos, algunos eventos en lo que nosotros llamamos nuestra realidad. Ese punto es muy importante nosotros observarlo, nosotros verlo porque realmente eso que se detona o eso que se va a detonar se está cumpliendo en el modelo del arquetipo en la astrología. Es decir, esa astrología mundial también se ve a través de un arquetipo.
un modelo. Solamente que en estos casos, como en este caso, pues está pasando muchas cosas. Esta pregunta que ustedes me están haciendo o que me estás haciendo, Eliana, pues la verdad la ve todo el mundo todos los días y se ha vuelto un poquito complicada. Estos dos señores que se llaman Saturno, este señor de acá, y Plutón, están en conjunción, están pegaditos, están a muy poquitos grados de distancia, unos, obviamente, cada uno en su elipse, pero me refiero a proyectados sobre la misma constelación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos dos señores, Saturno-Plutón, que se unen más o menos, esa conjunción es una conjunción que pasa más o menos cada 100 años, es aproximado, porque a veces pasa cada 95, 97, 98, 105, 103, 110 años, ¿vale? Esa conjunción siempre que pasa trae algo duro, trae algo difícil. Plutón es el símbolo de la muerte y la transformación, es el arquetipo de la transformación. Plutón es el dios del inframundo y Saturno es otro representante de muerte, es otro representante de rudeza, de escasez, de dificultad. Y resulta que ambos están en Capricornio. Capricornio es el símbolo de la montaña, de la estructura grande. Estos dos señores están acabando con todo lo que ya considerábamos estructurado. Están acabándose gobiernos, están acabando empresas, pero a nivel de logros también. Incluso hoy ¿cómo se dice? En una emisora, lo dije con el corazón que con mirar que con mirar la carta natal como tal. Pero resulta que el domingo va a haber un partido de la final de la Copa de Campeones del fútbol de Europa. Y como los grandes están cayendo, yo les decía, mira, los grandes están cayendo, el Paris Saint-Germain puede ganar. Entonces, pues eran muchos hinchas del Bayern, entonces no pude volver a hablar, pero porque, pues obviamente por la risa. Pero me refiero a que sí está pasando eso. Las cosas estructuradas están se están cayendo. Los cambios que va a haber en las iglesias, los cambios que va a haber en los bancos, los cambios que va a haber en las grandes instituciones están cayéndose. Lo que nosotros considerábamos estructurado está cayendo. Ha habido muchísimos temas de fracasos de familias, ha habido separaciones, ha habido problemas, ha habido grandes cantidades, pérdidas de trabajo, pérdidas financieras, ha habido grandes cambios. Esos cambios los están dando estos señores que se llaman Saturno-Plutón. ¿Qué ha pasado? Que en este caso se le juntó un señor que se llama Júpiter, que él no se encuentra bien en ese signo. Se juntó ahí. Pero entonces, bueno, pues se juntó, pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso del caso es que primero que todo, en estos, cada signo mide 30 grados arco, esa es la medida que tiene. En esos 30 grados arco, Júpiter se demora un año en pasarlo. En un año pasa de un lado, de los 0 a los 29,59. Plutón se demora más o menos 18 o 20 años en esos mismos tiempos y Saturno más o menos 2 años y medio. Es decir, planetas de tan diferentes velocidades se proyectan sobre la misma constelación haciendo conjunciones, se retrogradan porque están retrogradando los tres al mismo tiempo, echan para adelante, se están uniendo en una especie de danza bien curiosa. Eso no pasa seguido, eso no pasa seguido, eso es algo muy raro. El 12 de enero de este año hubo 7, 8 puntos, no recuerdo, en Stellium, o sea, pegados, unidos en el mismo signo, que eso tampoco pasa muy seguido. Eh, en diciembre de este año, creo que es el 14, va a haber lo que se llama un eclipse total de sol, que es un evento que tampoco pasa muy seguido. ¿Y qué es un eclipse total de sol? Un eclipse total de sol es cuando la luna se mete entre la Tierra y el Sol y tapa el Sol. Es total porque se ve apenas un anillito pequeñito. Digamos que la luna gira alrededor de la Tierra y en algún momento se va a meter entre, entre la Tierra y el Sol y lo va a tapar. ¿Por qué no sucede entonces cada mes si el ciclo de la luna son 28 días? Porque el plano de inclinación del giro de la luna no es exactamente el mismo al plano de inclinación de la Tierra ni a su referencia con el Sol. Entonces, pues no se cumple cada mes, se cumple muy rara vez. Este año se va a cumplir. Creo que es el 14 de diciembre, es un eclipse total de Sol. Pero hay otro evento más curioso este año,
que ese sí es más raro todavía. Y es que dos planetas que son tan diferentes velocidades que se llaman Júpiter y Saturno, que han venido haciéndose conjunciones, es decir, han venido proyectados sobre la misma constelación, van a hacer otra conjunción que sucede más o menos cada 800 años. O sea, esta es más rara todavía. Pero la van a hacer, creo que es a 1 grado o a 2 grados de Acuario. Eso es una cosa supremamente rara. Yo les digo una cosa, algo está pasando en la humanidad. Hay un cambio, se ve, se siente, se vive. Ese cambio no va a ser solamente a nivel económico. Las pandemias pueden venir por ese aspecto. Otro aspecto que puede traer la pandemia es que de pronto Neptuno se haya metido en algún momento a hacerle aspectos a Plutón, a Saturno. Eso me parece que también es válido. Pero lo que sí es cierto es que esta conjunción de Urano, eh, perdón, de Saturno-Júpiter en un signo de aire, eso es muy raro. Es muy raro. Lo que quiero decirles es que han venido pasando sucesos astronómicos tan extraños, que estamos marcando para muchos el inicio de un despertar de conciencia. Y aquí volvemos al tema de las palabras. Las palabras son muy interesantes, pero hay que saberlas manejar. Un despertar de conciencia es, para muchos, como un abrir a ver la conciencia, a ver a Dios o a ver a esa espiritualidad. Para otros un despertar de conciencia será, oiga, no puedo meterme en deudas porque eso está muy difícil, no puedo gastar la plata. Otros serán como por ejemplo, no, toca como tratar de vivir con lo necesario justo en el contexto de que tengo que esforzarme mucho y guardar mucho. Ese es un contexto. Pero entonces cambios va a haber, o están sucediendo. Este evento de diciembre, del de Júpiter-Saturno, la conjunción en Acuario, ese va a ser sí como el inicio de algo, porque va a ser en el inicio del signo de Acuario, justamente. Yo creo que sí vamos a estar o estamos en un inicio. Mm, Esto de lo que está sucediendo actualmente. La pandemia, pues ha sido es un evento fuerte, fortísimo, pues. Ha cambiado la forma económica, ha cambiado nuestro día a día. eh, Ese puede ser traída por esa conjunción Saturno, eh, Plutón-Júpiter, por ese stellium. Pero puede traer otras cosas adicionales. Puede traer, por ejemplo, desastres naturales. Puede traer, por ejemplo, sobre todo por estas épocas, temas de guerra. ¿Y por qué? O temas que tienen que ver mucho con las guerras. ¿Y por qué lo dejamos? Porque en estos días, este señor que se llama Marte, que se encuentra en Aries, Marte rige a Aries, tiene conjunción con Ceres, la mujer indómita, y tienen tensiones, aspectos tensionantes con ese stellium tan fuerte. Yo no sé si ustedes han notado que en estos días, en Colombia, no sé, en otros países, ha habido más violencia, ha habido masacre allí, que ha habido muertos allá, que ha habido no sé qué enfrentamientos allá. Es decir, la agresión se ha como despertado. Yo no sé si ustedes han notado que a nivel mundial han sucedido muchos incendios, han sucedido cosas naturales como fuertes que tienen que ver con el fuego, la agresión o las armas, los crímenes. Eh, algo está pasando en todo esto. Yo sí creo que sea un llamado de atención, yo sí creo que sea una reestructuración en nosotros. Aparte de esto, que a nivel global sucede, para cada uno de nosotros lo va a tener en un aspecto o en un área particular o en varias áreas particulares. Entonces miren cómo ese modelo arquetípico que es global también nos va a afectar a nivel personal. Es decir, ese arquetipo también ya no se va a vivenciar solamente el de la experiencia general, sino el de la personal y también va a tener una influencia. ¿Está sucediendo algo? ¿Algo está pasando? ¿Hay una transformación, un cambio? Preparémonos para los cambios desde la forma de manejar el dinero y de utilizar el dinero. Esas monedas virtuales yo pienso que se van a terminar imponiendo. O sea, todo lo virtual se va a terminar imponiendo, porque la forma de materializar las cosas va a cambiar. Entonces, bueno, está sucediendo. Preparémonos para eso. Preparémonos, aprendamos más, porque la verdad, por ejemplo, yo estoy en un proceso de aprendizaje de todo esto aquí en estos días.
Cuéntame más. Lilianita, ¿alguna otra pregunta? En el chat hay algunas preguntas, José Antonio. Eh, Espérate que yo no lo veo. Sí. ¿Te Ujú. las leo si Sí, quieres? por favor, léeme. Ah, ok. Ah, bueno, aquí hay 35 participantes, pero no veo las preguntas. Por favor, Bueno, léemelas una por una y ahí vamos solucionando. Lo claro más... que sí. Dice, ¿qué le depara cada signo en lo que queda del año 2020? Bueno, esa es una pregunta que está muy dada para la astrología mundial. Yo creo que por estas épocas, por ejemplo, los signos de tierra van a tener grandes oportunidades. Para mí me parece que los signos de tierra van a tener este año especialmente, me refiero a un año, el tema de la parte, ¿cómo se llama? Financiera o de cosas materiales, va a ser buena. Sin embargo, la carta natal de cada uno de nosotros nos va a aportar unas cosas adicionales. A mí nunca me gusta utilizar mucho el tema de la astrología mundial en ese contexto, pero es lo que va a suceder. Así que hay que tener en cuenta que hay que aprovechar las oportunidades para la gente de tierra, hay que aprovechar las oportunidades porque se les van a presentar. Eso me refiero a Tauro, Virgo, Capricornio. Se van a presentar oportunidades y posiblemente a unos les vaya a significar esfuerzos más que a otros, pero las oportunidades a los signos de tierra se les va a presentar que pueden ser ganancias para ellos o para sus hijos o beneficio pues directo para ellos o para su familia o para su entorno, pero realmente se van a presentar ese tipo de cosas para los signos de tierra. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta de Jason Lara. ¿La interpretación de los sueños debe realizarse solamente según los arquetipos de la persona? Eso es muy interesante porque los sueños, el tema de los sueños es una cosa muy curiosa. En una carta natal, personas que tengan cartas de mucha agua van a tener características no solamente para tener sueños, sueños lúcidos que llaman, sino también experiencias de contactos con personas que digamos que ya murieron y ese tipo de cosas. Y hay cartas que he visto de personas que no solamente experimentan contactos con personas que de pronto murieron, sino también como con demonios, otros con ángeles, o sea, se experimentan de muchas maneras. La interpretación de los sueños es algo muy curioso y yo creo que sí debe tener un tema de modelo arquetípico el sueño como tal, es decir, soñar con, no sé, yo no interpreto sueños ni los he profundizado, pero yo qué sé, digamos que soñar con, bueno, no sé, las abuelitas eran las que sacaban esos, soñó con aquello, se va a casar tal, o alguien se va a morir. Eso tiene un modelo arquetípico. Y sí, claro que debe tener que ver totalmente con eso. Vale, muchas gracias. Pregunta, dice, buenas noches, ¿qué me depara para el mes de agosto? Sí, cumplo años el 28 de este mes. El 28, 28 de agosto, sí. agosto 28, o sea que ya va a cumplir. Bueno, aquí, pues tanto como que qué me va a deparar el futuro. Antes que eso, pues realmente no, porque tendríamos que hacer una carta y yo creo que el ejercicio no se trata de hacer una carta, pero lo que sí, y aprovechando este tema, para todo el mundo es que el mes antes del cumpleaños no debemos tomar ninguna decisión importante, no debemos hacer cosas trascendentales, porque es el mes en el que nosotros estamos un poco más metidos en fantasías, un poco más confundidos, un poco más enredados y de repente las decisiones que vayamos a tomar no sean tan buenas. Entonces, el mes antes del cumpleaños para todo el mundo no hacerlo. Pero una vez pasa el cumpleaños es como empezar, es como no, es empezar el ciclo personal. Entonces es como que vuelvo a nacer, agarro con energías nuevas, agarro con impulso y ya la carta de la persona nos dirá qué va a pasar en cada una de sus áreas. Pero eso ya sería como una carta natal como tal, hacerla como tal. Es decir, en este contexto solamente nos permitiría decir, no, mira, cumples años y estás estrenando. Vale, muchas gracias. Pregunta, ¿y exactamente qué papel juegan los ascendentes en la carta natal? Uf, muchos.
Bueno, aquí eso es muy bueno. El signo solar es un 30%, tal vez lo que yo pienso que soy. La luna, como decíamos, un modelo madre, los primeros años de vida, eso es un modelo muy importante, 30% del valor de la carta. Y el ascendente es el 30%. El ascendente es cómo veo el mundo, cómo experimento el mundo, cómo es mi día a día, cómo empiezo las cosas. Ese ascendente es un rasgo de personalidad muy importante, da características del cuerpo físico, da entonces patologías. Ese ascendente me permite ver si yo soy muy optimista, muy pesimista, si veo las cosas muy chéveres o si las veo muy difíciles. El ascendente me va a marcar cantidades de formas de ver desde si tengo mucho impulso, si soy muy impulsivo, si soy una persona más bien cauta, si soy muy inquieto y de pronto no me amaño en ningún trabajo, si lo mío es la relación con mi mamá, con mi hogar, o si lo mío es mis hijos o desarrollar mi personalidad, si lo mío es prestar un servicio, si lo mío es aprender a deshacerme de lo que ya no me sirve, si lo mío es mi relación con el Padre y aprender a ser responsable en el mundo. Dependiendo el ascendente me va a marcar qué es lo que, cuál es mi característica de cómo voy a ver el mundo que voy a empezar a andar en ese momento del nacimiento. Perfecto, gracias. Dice que la respuesta, hay una persona que dice que la respuesta a la situación actual no le fue clara, no la entendió. De la situación actual del planeta, me imagino. Sí, correcto. Transformaciones y cambios fuertes, todo se va a estar cambiando, la parte económica va a cambiar, tendremos que, digamos que, replantearnos cómo vamos a hacer, puede ser nuestro mismo trabajo u otro trabajo, cómo vamos a hacer para ganar nuevas formas económicas, o sea, la economía va a cambiar, ya cambió, está cambiando, las formas de andar en el mundo van a cambiar, esto va a empezar a ceder, llamémoslo de alguna manera. El 5 de enero en adelante pienso yo que es un tema en el que ya la cosa está más suave. Esta situación fuerte, tensa, va a estar muy fuerte hasta octubre y de ahí empieza a suavizarse un poquito, pero en enero ya definitivamente pienso yo que empezamos a decir, bueno, ya podemos notar el cambio para mejoría, ¿vale? Excelente. Bueno, dice, buenas noches, en una carta, ¿cómo se identifica Palas Atenas y qué significa que esté en una casa X? Bueno, Palas y Atenea. Palas, digamos que esos son los, primero que todo, aclaremos, son asteroides que nosotros utilizamos. Normalmente se utiliza Palas, Juno, Vesta, son los utilizados, y Pollux. Estos son, digamos que modelos arquetipos, yo no los trabajo, estos asteroides yo no los trabajo dentro de la carta natal. ¿Y por qué les voy a decir por qué no los trabajo? Primero que todo, no los trabajo porque el modelo como tal está preexistente, existe, pero la astrología se basa o basa su tesis en la estadística. Entonces, no hay demasiadas cosas que me comprueben o estudios o seguimientos que me digan si esto realmente se cumple para. Y aquí voy a hacer una aclaración. Como hay diferentes tipos de enfoques de astrología, entonces hay unos enfoques esotéricos que me parecen muy buenos, que de pronto cambian del enfoque que estamos tratando o que estoy tratando de proyectar en ese momento de la astrología. Entonces yo te digo, no los trabajo, y tampoco voy a decirte pues algo que no trabajo o que no he comprobado, porque pues para mí, luna en Virgo, sol de Virgo, pues todo tiene que ser como muy probado. Entonces, de repente por eso es que no lo hago y no lo tengo en cuenta. Pero, ¿qué podríamos decir? El arquetipo, el arquetipo de la diosa quiere decir eso. Por ejemplo, no sé, coloquémoslo en la casa 4. El arquetipo de esa diosa, la mamá va a tener ese arquetipo. El arquetipo de eso en la casa del matrimonio va a caerle una mujer con ese arquetipo por el arquetipo que sea, ¿no? Lo que cada uno de ellos signifique. Pero yo no los trabajo, nunca los he trabajado. Dale, Liliana, preguntas. Bueno, tenemos un saludo de Rudy Marchena desde República Dominicana. Saludes, Rudy. Esperamos que la estén también pues pasando bien y en medio de la pandemia todo esté pues saliendo adelante. Muchas gracias por tu saludo.
Gracias, Rudy. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede encender su micrófono, si es tan Ujú. amable. Bueno, mientras formulan preguntas, Hola, buenas, Olin, dale. qué pena. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, digamos, como muy personal, con el tema referente, pues, es como muy relacionado, digamos, como con todo lo que está pasando. Y es más que todo, digamos, como el tema de mi salud, de mi trabajo, eh, porque, porque pues obviamente creo que como todos pues estamos como algo inquietos pues como con ese tema y pues yo estoy también pues como con esas cosas de que no sé qué pueda pasar porque como a muchas personas les ha pasado pues que su economía mm, o más que todo pues en la parte laboral pues se ha visto muy frustrada y todo el tema. Entonces, pues no sé si me puedes ayudar. Bueno, en ese contexto de las personas que tengan preguntas digamos que tan particulares, por ejemplo, mi salud, mi trabajo, pues necesariamente hay que tener una, una carta natal hecha, es decir, una hora de nacimiento, y crear tu carta natal, o la carta natal pues de cualquiera. Pero a nivel general, mm, el tema del trabajo, a nivel general, hay que cuidarlo, porque pueden pasar dos cosas que lo he notado por la experiencia de interpretación de cartas y de verlas, y es que para muchas personas ha sido aparecer más trabajo, es decir, tenían un trabajo y les aparece otro, lo he visto de muchas formas, incluso me han consultado, por ejemplo, mira, ¿cuál de estos me sirve? Porque la verdad es que no puedo ya quedarme con dos trabajos o con tres cosas, pero necesito saber cuál es el que más me conviene. En eso podemos estar teniendo en cuenta esto. El trabajo hay que literalmente cuidarlo mucho y no me refiero a la lógica de, bueno, pues hay que cuidar el trabajo. No, me refiero es a que como se está desestructurando tanto, como se está cayendo tanto, la necesidad de transformar prácticamente es global, o sea, es natural del planeta como tal. Y entonces eso implica que si el planeta, imagínense, el planeta es un cuerpo y necesita transformarse, pues todos los que vivimos dentro del planeta vamos a tener esa transformación, ese cambio. Ese ser vivo se está cambiando, nosotros vamos a cambiar. En ese contexto, puedo decirles que para mí, desde mi punto de experiencia, he notado, por ejemplo, que quienes tienen a Virgo en casas del trabajo les aparece mucho trabajo, Libra también les ha ido más o menos bien. Los ascendentes, de pronto, Aries, han tenido muchas transformaciones y cambios en el trabajo. Entonces, dependiendo su hora de nacimiento, les va a afectar de una o de otra forma. En el tema de la salud, salvo que uno tenga pues a Capricornio en alguno de los temas de salud o en alguna de las tres casas principales de salud, pues uno no debe preocuparse mucho. Pero si uno es Capricornio y tiene ascendente Capricornio o tiene que ver con alguna casa de salud, pues la piel, la rodilla, los huesos, como todos los órganos que rige este símbolo. Pero esto ya volvemos al punto, esto es una carta particular, personal, y en ese caso, pues lo mejor es levantar una carta natal. No, digamos que una referencia, como decirlo así al aire, no es muy bueno. Yo no acostumbro a decir, por ejemplo, mira, yo soy de signo Virgo, ¿cómo me va a ir? No, a los Virgo le va bien, no, porque pues, algún Virgo tendrá que irle bien, pero como una carta natal es una huella digital, es particular, es personal, es única, pues entonces no aplicaría como tal. Entonces, en esos casos de esas preguntas particulares, lo mejor es hacer una carta natal. Es decir, me refiero a tener los datos para poder levantar una carta natal y hacerlo, que yo creo que, pues no sé, en este escenario gastaríamos mucho tiempo y de pronto dejaríamos de responder otras preguntas. Ay, perdón. Muchas gracias, José Antonio. Quería pues también comentarles a las personas que les vamos a hacer llegar un link en el cual podrán inscribirse o mostrar el interés hacia un pequeño taller introductorio a la astrología que dictará José Antonio el próximo 13 de septiembre.
Entonces, igualmente podrán brindar su opinión y comentarios acerca de esta maravillosa charla. Bueno, en este momento voy a leer algunas otras preguntas y comentarios. Luz Marina nos dice muchas gracias, interesante toda la exposición, aprendí. Mary nos dice o nos pregunta qué significa a nivel del mundo la rueda de la fortuna y las casas en las que se observa en la carta que se está presentando. Vale, mira, la rueda de la fortuna es un punto que viene de la astrología árabe, punto arábigo, es un punto muy interesante. También hay una rueda obtenida de esa misma astrología que es el infortunio, que no lo trabajo, pero la rueda de la fortuna para nosotros ha tomado como el símbolo del ángel de la guarda. Donde nosotros tengamos a la rueda de la fortuna, tenemos suerte. Voy a colocarlo en un ejemplo. La casa 8 en astrología es la casa de la muerte. Y le hice la carta a una azafata que tenía la rueda de la fortuna en la casa 8, o sea, en la casa de la muerte. Se cayó el avión y ella fue la única que sobrevivió. Y perfectamente. Quien tiene la rueda de la fortuna en la casa 8 es muy de buenas en temas, en ese tipo de contextos. Quien la tiene en la casa 12, que son cirugías, que son crisis, pues siempre va a tener un ángel de la guarda. En la casa del dinero, pues de cierta manera tener suerte para el dinero. Donde tengamos a la rueda de la fortuna, vamos a tener un ángel de la guarda. Pero en astrología, pues no solamente que esté ahí, sino que en astrología hay otra cosita que ustedes ven ahí, que son todas esas rayitas, que son los aspectos. Las rayitas rojas, solamente las rayitas rojas son tensiones, dificultades. Y entonces, coloquémoslo acá en este caso, ¿no? La rueda de la fortuna, por ejemplo, en esta carta, que es la del día de hoy, nace con un aspecto tensionante entre la rueda de la fortuna y Urano en la casa del dinero. Es decir, esta persona tendría un tema de tensión o un tema de infortunio en el tema financiero. Entonces, la rueda de la fortuna es ese símbolo y después vienen los aspectos a ver cómo me muestran ese símbolo. Entonces, es muy importante saber el tema de la hora de nacimiento y precisión. En este caso de la rueda de fortuna en particular es muy importante la hora del nacimiento. ¿Por qué? Porque como la rueda de la fortuna es un punto muy rápido, entonces una diferencia de 5, 10, 15 minutos hace aspectos nuevos. Y entonces me puede desaparecer una cuadratura, aparecer un sextil, bueno, qué sé yo, un trígono, porque normalmente cuando hay trígonos hay cuadraturas. Entonces es como que esa hora se vuelve indispensable. Por eso la astrología se confunde con lo que, es decir, el término se confunde con horóscopo y es el que aparece en el periódico y dice el año de Virgo, pilas los Leo, pilas. Ese es horóscopo, que quiere decir observar la hora y hace referencia a la hora de nacimiento de la persona, a la hora de la celebración de un matrimonio, de la celebración de un contrato, a la hora de la creación de un equipo, la creación de la firma de independencia de un país, bueno, a esas horas. Entonces, por eso es tan importante, pero es el símbolo universal en la parte occidental del ángel de la guarda. Es el Muchas arquetipo del ángel gracias. de la guarda. Entonces, ya para ir terminando nuestra charla, vamos a leer las dos últimas preguntas o comentarios. Janet Barriga nos dice: cuando en la lectura de una carta astral se concluye una situación de cualquier orden de manera negativa, ¿es posible variar esa situación? Ah, bueno, perfecto. Mira, esa es una de las preguntas más interesantes que siempre se hacen. Y aquí en este caso, cuando hablaron de la rueda de la fortuna, pues digamos que aleatoriamente salió el mejor ejemplo para responder esta pregunta. Es decir, que esto nos va a servir para solucionar dos cosas. Primero que todo, cuando nosotros vemos acá un aspecto que se llama, un aspecto que es la distancia matemática que hay entre un punto y otro. En este caso, la distancia son 90 grados, es decir, desde los 10 grados de Tauro a los 11 grados de Leo hay 90 grados de distancia. Grados, minutos, arco, porque es una circunferencia, son grados, arco, minutos, arco, perfecto. Esa es una distancia que a través de la estadística ha demostrado que genera una tensión.
Entonces vamos a decir que esta es la carta de Pepita, de Pepa, y entonces aquí le vamos a decir a Pepa pilas, aquí hay un aspecto tensionante entre Urano, la casa del dinero, y la rueda de la fortuna, los juegos de azar. Para colocar solamente un ejemplo, porque esto puede decir, por ejemplo, tu hijo te va a salir carísimo. Pero bueno, colocémoslo en el ejemplo de los juegos de azar. Entonces, cuando yo le digo a la persona pilas, esto está así, también le digo a la persona, mira, tú en busca de renovar tus finanzas, de pronto de no ser esclavo, del tener que traer y traer dinero, tú buscas en los juegos de azar la esperanza de pronto de llegar. Pero como tú no lo tomas, no lo haces como Urano en Tauro, la Tierra, como con tiempo, con paciencia, como con dedicación, sino que lo haces con fuego, con impulso, entonces, ¿qué pasa? Que vas a caer en ponerte a jugar, no sé, el casino, lo que sea, y vas a perder dinero. Pero entonces, ¿cuál es la solución? No te dejes llevar del impulso, contrólalo. Sé paciente, ahorra, guarda. La persona ya lo sabe. Una cosa es saberlo y la otra cosa es darse cuenta. Ya sabe que eso pasa. ¿Se habrá dado cuenta que eso es lo que le pasa? Lo voy a colocar en un ejemplo que es el que yo siempre coloco. Yo le pregunto a la persona, ¿tú sabes que tenemos un aura? Y la persona dice, sí, yo sé que el ser humano tiene un aura. Entonces yo le digo, cuando veas el aura de una persona, te vas a dar cuenta que tenemos un aura. O sea que una cosa es saber y otra cosa es darse cuenta. Esa es la solución para ese tema de tensiones. Es decir, esta tensión nunca me dice, oiga, voy a perderme la plata jugándola. No, tengo que ser consciente y administrar. Muchas gracias. Bueno, antes de leer el último comentario, nos gustaría invitarlos a llenar un pequeño formulario que van a poder diligenciar abriendo el chat de la charla. Si alguien tiene dificultad para ver este enlace, por favor me cuenta para poderle colaborar antes de que finalicemos la charla. Por otro lado, nos preguntan dónde nos podemos comunicar para hacer la carta astral con José Antonio. Entonces, José Antonio, si gustas en este momento darnos tus datos, tu celular, cómo te podemos encontrar para poder hacer una consulta ya personalizada. Vale, perfecto. Mira, me pueden encontrar en el Facebook, en el José Antonio Astrólogo, así como suena, pegadito, seguido. José Antonio Astrólogo, ahí me encuentran en el Facebook. Hay otra forma en la que me encuentran y en el canal de YouTube. Colocan lo mismo, José Antonio Astrólogo. Ahí me van a encontrar. Ahí van a encontrar cómo contactarse conmigo. Pero pues les dejo mi número celular, que es el 319. Tú, por favor, compártelo, 319-450-0707. Ese es mi número celular, mi WhatsApp. Y ahí perfectamente podemos comunicarnos, podemos contactarnos. Y claro que sí, con mucho gusto. Acordémonos que esto de una carta natal es una herramienta, Alejandro no lo pudo decir mejor, es una herramienta de autoconocimiento y realmente eso es lo que es, no es otra cosa. Yo les digo a las personas, les digo, mira, yo sé que la astrología a mí me ha cambiado mucho la forma de ver el mundo y también he visto a las personas que han cambiado a través de empezar a darse cuenta quiénes son. Y para ellos ha sido la astrología la que les ha prestado esa herramienta. Entonces, es muy importante hacer una consulta. Entonces, en el Facebook, José Antonio Astrólogo, en el canal de YouTube, José Antonio Astrólogo, me encuentran ahí, me ponen en el Google, ahí me van a encontrar. Y en el WhatsApp, el 319-450-0707. Esas son las formas de contactar. Bueno, muchas gracias. Por acá viene también, por último, un saludito de Janet Barriga. Dice, gracias, José Antonio. Rico oírte de nuevo. Muy bien, Sí, Janecita. Janet, qué bueno. Bueno, pues un abrazo para todos. Muchísimas gracias siempre como, pues, por participar, porque a mí me parece que estos espacios, estos escenarios son muy importantes. Y obviamente, gracias a este grupo maravilloso que a mí me parece
muy chévere. De hecho, estaba hablando hace unos 3 meses que tengo que ir. No pude irme porque yo llegaba a Armedia y me iba a Cali, después me iba para Popayán. Pero qué bueno ir a Popayán porque sé que también tienen cómo contactarme, pues, tengo cómo llegar y conocer esa sede, porque yo conozco a muchos de ustedes, y no es que a todos en Bogotá, y qué bueno que se expanda. A mí me parece maravilloso ese grupo, esa generación tan buena, tan bonita, no sé cómo decirlo, sin echar tanto cepillo, pero me parece muy bonita esa labor, me parece muy bueno este grupo, esta fraternidad, y para todos ustedes un abrazo. Y Eliana, gracias a ti y a todos por haberme invitado a compartir con ustedes. Y claro que quedamos pendientes para nuestra charla introductoria sobre la astrología, su historia, un poco de lo que podemos esperar, de lo que es, de lo que no es, ese tipo de cosas vamos a compartir en la próxima charla. Y qué bueno que ojalá muchísimas personas quisieran aprender a utilizar esta maravillosa herramienta. Bueno, un Perfecto, José abrazo. Antonio. Un abrazo de parte de todos nosotros y pues esta es tu casa. Bienvenido. Muchas gracias a todos Gracias. los asistentes también. Bueno, un abrazo y que estés muy bien. Chao. Gracias, Chao, feliz chao. noche.